Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre enseñanza, aprendizaje y metacognición. Les habla Lina Escobar, soy médico, máster en biomedicina y maestrante en educación. Aquí exploraremos conceptos clave, definiciones y por supuesto las fascinantes intersecciones entre cómo enseñamos y cómo aprendemos, cómo podemos potenciar nuestra capacidad de reflexionar sobre nuestro propio proceso de pensamiento. Acompáñennos en este viaje mientras conversamos sobre estrategias efectivas de enseñanza y la importancia de la metacognición para mejorar nuestro rendimiento académico y profesional. El día de hoy vamos a tener una invitada muy especial en el segmento final. Ella nos hablará un poco acerca de metacognición. Prepárense para descubrir nuevas ideas, perspectivas inspiradoras y herramientas prácticas para optimizar su experiencia de aprendizaje. Comencemos. En este primer segmento vamos a hablar un poquito como del contexto y vamos a tratar de hacer una revisión conceptual. Vamos a hablar primero entonces de enseñanza. Este término se ha acuñado en múltiples oportunidades a lo largo de la historia. Sin embargo, a partir de los postulados de Philippe Perrenot, implica una actividad básica que realiza el docente. Esta actividad es intencional y procura alcanzar ciertos objetivos que se definen previamente. Para que el proceso de enseñanza sea fructífero, se requiere compromiso de las partes involucradas. Esto quiere decir compromiso del docente y compromiso del estudiante. Teniendo en cuenta que la educación lo que busca es perseguir un objetivo concreto, el resultado del proceso de enseñanza debe llevar al educando a adquirir la capacidad de elegir, de decidir, de comprometerse y que estos tres componentes le permitan cumplir con aquello que él se ha trazado como su proyecto de vida. A su vez, el desarrollo de estas capacidades también permite responder ante oportunidades y exigencias que serán planteadas a lo largo de la vida, no solamente en el desarrollo personal, sino también en el desarrollo profesional. Claramente acá debemos precisar que sin aprendizaje no es posible que exista la enseñanza. Una actividad es complementaria de la otra y por ello estos procesos deben darse de forma bidireccional, contando con disposición también del estudiante, no solamente del docente. Por su parte, el profesor deberá propiciar unas condiciones y unos espacios para que este aprendizaje florezca, para que el aprendizaje surja. Es aquí que surge y podemos hablar de una postura muy relevante que se llama el triángulo didáctico. El triángulo didáctico representa los componentes de la enseñanza y distingue principalmente tres tópicos. El primero de ellos hace referencia al alumno, el segundo al docente y el tercero a los saberes enseñar. A su vez involucran también los procesos formativos y el contexto institucional y social. En este punto se considera que el docente resignifica todo su conocimiento al investigar los saberes propios de sus disciplinas y al estructurarlos para que estos sean atractivos para sus educandos. Por otra parte, los contenidos, estos requieren que el estudiante sea comprensivo con ellos y que también sean adquiridos por medios diferentes y por métodos diferentes. No siempre utilizar la misma metodología garantiza que este aprendizaje surja. En la actualidad, estos métodos deben ser más centrados en el alumno que en el docente, pero también se plantea que deben concertarse entre estos dos actores. Otro concepto que es bien importante y que considero que debemos abordar dentro de nuestro podcast hace referencia a los métodos de enseñanza. Estos métodos corresponden a las acciones que tanto los docentes como los estudiantes ejecutan para poder lograr el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto desde el inicio. Hasta el momento ha resultado un poco complejo llegar a clasificarlos, porque dependen de la incidencia de múltiples factores. Dentro de ellos, obviamente, debemos mencionar que inciden los objetivos de la enseñanza, los medios de los que dispone el docente, la institución y el estudiante, la organización del profesor que realiza previo a cada actividad o durante cada actividad y obviamente no podemos dejar de lado la creatividad, tanto del docente como del estudiante. Sin embargo, aún con esta diversidad de puntos incidentes, se considera que los métodos de aprendizaje pueden ser clasificados en general en 5 grupos grandes. El primero, según las vías de obtención de conocimientos, el segundo, según las fuentes de obtención de estos, según la combinación de los métodos de enseñanza y aprendizaje, según el grado de interrelación que se establece entre el estudiante y el docente y de acuerdo con el dominio o nivel de asimilación del contenido de la enseñanza. De todas estas clasificaciones, en general, las dos últimas que mencioné son las que gozan en este momento de una mayor referencia teórica y de una mayor validez. Por ello vamos a ahondar un poquito sobre todo en estas dos. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado hasta el momento, vamos a explicar los métodos basados en el grado de participación de los sujetos y los métodos según el nivel de asimilación.
Los primeros se subclasifican a su vez en 3 subgrupos un poquito más amplios. Entonces aquí hacemos referencia a los expositivos, a los métodos de trabajo independiente y a los de elaboración conjunta. En cuanto a los métodos expositivos, sitúan al estudiante en un papel de receptor reactivo, es decir, que en esta metodología el docente lleva a cabo conferencias y el estudiante responde normalmente con alguna acción conductual, por decirlo así. Ahora bien, las metodologías basadas en el trabajo independiente buscan que el estudiante responda a unos interrogantes mediante un trabajo intenso y autorregulado, y que por medio de la experiencia esto le permita adquirir los tan anhelados conocimientos que nosotros esperamos que nuestro estudiante adquiera. Así se diferencian de los métodos de elaboración conjunta porque estos últimos proponen un diálogo en el que el estudiante también se convierte en un crítico activo, participativo y dinámico. Para hablar un poquito sobre los métodos de nivel de asimilación, es importante distinguir que estos pueden ser pasivos y activos. Los pasivos limitan la capacidad creadora del estudiante, coartan su libertad y se basan sobre todo en un método de mera repetición de un contenido que le dicta el profesor. Sin embargo, acá nos llama la atención bastante lo que realizan los métodos activos o productivos. Estos propician el desarrollo y la capacidad creadora del estudiante, dotándole de creatividad, de versatilidad para la búsqueda de soluciones en diversos contextos, de respuesta a problemas específicos que serán desafíos en su futuro profesional. En este punto, no podemos dejar de mencionar la enseñanza problemática, que era lo que estaba haciendo referencia en esta última parte. Esta se ha convertido en una metodología importante para permitir que el alumno desarrolle su capacidad analítica y crítica con el fin de prepararle para los retos del futuro. El eje central consiste en poder plantearle al estudiante un interrogante a resolver. Este asimila la realidad haciendo uso de varios eslabones de conocimiento, empoderando al estudiante para que fortalezca su propia cognición. Ya que en el segmento anterior hablamos de enseñanza, ahora vamos a hablar de su proceso complementario, el aprendizaje. Vamos a decir qué es, cómo se clasifica y las estrategias que podemos emplear para que este sea un proceso más dinámico para los estudiantes. Se ha considerado entonces que el aprendizaje es una habilidad compleja en la que un individuo es capaz de transitar de un estado inicial a uno nuevo por medio de la apropiación de conocimientos, de habilidades, valores y experiencias que modifican o inciden sobre su forma de actuar ante una situación o en un lugar determinado. Claramente no podemos hablar de aprendizaje ignorando las variables externas que influyen sobre este proceso. Dentro de ellas podemos mencionar la economía, la familia, el entorno local, social, cultural y las situaciones ecológicas que rodean no solamente a los estudiantes sino también a los docentes. Si bien el entorno más cercano del estudiante, que es aquí el eje central, es aquel que ejerce una influencia superior, no podemos dejar de reconocer las condiciones intrínsecas de cada uno. Con esto quiero hacer referencia al estado de salud físico, mental, al nivel intelectual, a la consideración de las inteligencias múltiples de cada uno, a la motivación y obviamente al concepto que cada individuo tiene de sí mismo, a ello que considera le es importante de su ser y que le es propio de su desarrollo como ser humano. Según Beltrán, entonces, los procesos de aprendizaje también se van a ver influidos por una serie de factores que resumiré un poco a continuación. Acá podemos hablar entonces de sensibilización, que se asocia directamente con la motivación. Este proceso de sensibilización y de motivación se ve claramente influido por la orientación al éxito, a la meta, a la curiosidad y a la autoeficiencia y a la autorregulación de cada ser humano. También podemos hablar un poco sobre la atención, que hace más referencia a la exploración de cada estudiante, a lo que se realiza en lo que se emplea para el desarrollo de las tareas y el desempeño de procesos de desarrollo de nuevos saberes. La adquisición también, que es un proceso sumamente importante que se asocia a la comprensión, a la retención, la transformación de los contenidos y que obviamente involucra procesos de selección, organización, análisis, síntesis, categorización, verificación y ampliación de los contenidos. La personalización y el control. Ya en este punto es muy importante recalcar que empezamos a producir esa apropiación del conocimiento, a decir, este conocimiento es mío, me pertenece y me sirve para un objetivo específico, para una habilidad adquirida para la vida diaria,
para correlacionar lo que estoy viviendo y a partir del pensamiento crítico poder plantear un nuevo escenario resolutivo a una situación específica que me rodea como ser humano. Y por último, la recuperación, que se plantea como la búsqueda activa y autónoma de la información, cómo yo busco en todo lo que aprendí esta información y la gestiono para convertirla en una herramienta útil, en una herramienta regulada, y finalmente recupero esta información y la pongo en un contexto específico que me permite dar solución no solamente a un problema, sino también a un escenario de vida real al que yo me vea enfrentado, no solamente en la vida profesional, sino también en la vida personal. Todos estos procesos de los que he hablado deben ser favorecidos a partir del empleo de estrategias de aprendizaje. No, las estrategias no hacen referencia solo a una simple táctica, sino que también debe ser vista como la conjugación de acciones, de órdenes que nos permiten alcanzar ese aprendizaje efectivo. Es así como, poniéndolo en términos un poco más tácticos, estas estrategias hacen alusión a las operaciones que un estudiante o nosotros mismos llevamos a cabo para facilitar o mejorar el rendimiento de las tareas independientemente del ámbito o contenido que vamos a abordar. Para hablar un poquito más de estrategias, digamos que necesitaríamos otro podcast completamente diferente y mucho más largo para poder extendernos en este tema, pero acá vamos a hablar de algo muy importante y es la metacognición. Entonces vamos a tener en este tercer segmento, que ya vamos a empezar, a una invitada muy especial que les voy a presentar. En este tercer segmento tengo el gusto de darle la bienvenida a Ángela Solano. Ángela es psicóloga y ha estudiado acerca de procesos metacognitivos. Ella nos va a hablar un poco acerca de lo que estábamos mencionando en el segmento previo. Bienvenida, Ángela. Gracias, Natalia, por la invitación. Bueno, Ángela, entonces para comenzar quisiera que por favor nos ayudaras a definir un poco qué es la metacognición. Bueno, la metacognición es la capacidad que tienen los seres humanos para concientizarse no solo de sus propios procesos cognitivos, lo que entendemos como conocimiento metacognitivo, sino también de la regulación de estos. Acá hacemos referencia más al concepto del control metacognitivo. Entonces, Natalia, podemos concluir que la metacognición es la habilidad de ser conscientes de cómo aprendemos, de monitorear nuestros procesos de aprendizaje y de regularlo de manera efectiva. Ok, Ángela, ¿y de dónde proviene este término de metacognición? ¿Quién lo planteó por primera vez? Por favor, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de ello para contextualizar más y aterrizar este concepto? Claro que sí, Natalia. El término metacognición fue acuñado por John Hurley Flavel, psicólogo, quien definió la teoría de la mente, lo definió como teoría de la mente, haciendo referencia a la capacidad que tenemos todos los seres humanos para prever el estado mental propio y el de otros sujetos. Ok, qué interesante. ¿Y cómo podemos aplicar estos procesos metacognitivos en la enseñanza y el aprendizaje? Una forma es enseñando a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias estrategias de aprendizaje. Esto implica ayudarles a identificar qué están haciendo bien y qué pueden mejorar en términos de cómo estudian, cómo organizan la información y cómo resuelven los problemas. Qué interesante, pero Ángela, quisiera que por favor, si es posible, nos puedas dar un ejemplo de cómo un estudiante puede afianzar estos procesos de metacognición o cómo nosotros como docentes podemos dotarles de herramientas para que ellos apliquen estos procesos metacognitivos en su aprendizaje diario. Claro que sí. Imagina un estudiante que está teniendo dificultades en un área específica. En lugar de simplemente continuar estudiando de la misma manera, este estudiante podría detenerse a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Podría preguntarse, ¿cómo estoy abordando este problema? ¿Qué estrategias estoy utilizando? ¿Son efectivas? ¿Qué puedo hacer de manera diferente? Entiendo. Entonces, la metacognición, a fin de cuentas, implica realizar una autoevaluación constante y ajustes en estos enfoques de aprendizaje, ¿sí? ¿Es correcto? Exactamente. Y esta autoevaluación no solo ayuda a los estudiantes a identificar áreas de mejora, sino también les permite desarrollar una conciencia de sus propias fortalezas y debilidades. Ok, Ángela, ¿y qué consejos nos podrías dar como educadores que deseamos fomentar la metacognición en el aula? ¿Qué estrategias crees que serían válidas para poder aportarle un poco más a los estudiantes? Primero, es importante modelar la metacognición como educadores.
Debemos compartir nuestros propios procesos de pensamiento con los estudiantes para que vean cómo aplicamos estrategias metacognitivas en nuestra propia práctica. Además, debemos enseñar explícitamente a los estudiantes estrategias específicas como la autorreflexión, el establecimiento de metas y autorregulación. Ángela, ¿y estas estrategias de las que tú nos comentas en algún momento han tenido estudios o han tenido evidencia en la mejoría de los métodos de enseñanza y aprendizaje en algunos estudiantes? Sí, recientemente se ha conducido varios estudios que demuestran la importancia de fomentar la metacognición. En el 2022 se aplicó en una escuela china un currículo basado en el desarrollo de estas capacidades. Se logró demostrar que en un grupo de niños de 5 a 6 años se sometieron a esta metodología que incrementó la capacidad metacognitiva tras 3 meses de estudios y pruebas de control. Esto favorece la metacognición, promueve en los estudiantes el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, autocontrol y autodirección en su aprendizaje. También se vuelven más conscientes de cómo aprender mejor, lo que les permite ser más eficientes y efectivos en su proceso de adquisición de conocimientos. Ángela, y tú sabes acerca de, pues ya que sabes tanto acerca de metacognición, quisiera plantearte otro interrogante. ¿Estos escenarios metacognitivos se han evaluado, digamos que en algún otro punto de la vida, no solamente en el ámbito educativo, sino en alguna otra disciplina? Claro que sí. Las estrategias de entrenamiento metacognitivo también se han empleado en el manejo de pacientes con trastornos de espectro esquizofrénico. En un ensayo con participantes entre los 18 a 65 años se emplearon sesiones de terapia metacognitiva versus terapia de habilidades sociales estándar. Se realizó seguimiento por 6 meses y se logró evidenciar una mejora sustancial en las habilidades sociales y ocupacionales de quienes pertenecieron al grupo de metacognición. Oye, fantástico. Ángela, antes de concluir, sería que por favor nos podrías compartir algunas estrategias prácticas para que nuestros oyentes puedan implementar mejorías en su metacognición. Por supuesto. Una estrategia simple pero útil es llevar a diario el aprendizaje. Al final de cada día o semana, los estudiantes o nosotros mismos podemos escribir sobre lo que aprendimos, cómo lo aprendimos y qué podríamos hacer diferente la próxima vez. Esta reflexión ayuda a consolidar el conocimiento y a fomentar la autorreflexión. Excelente consejo, Ángela. De esta forma concluimos nuestro episodio del día de hoy sobre metacognición, enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Ángela. Gracias a ti, Natalia, por invitarme. Fue un placer compartir estos conocimientos sobre un tema tan importante, no solo como el desarrollo cognitivo, sino también para la evolución personal y social.